Gracias, señor presidente. El FMLN, desde que se pidieron los préstamos para el Boulevard Diego de Holguín y la construcción del hospital de maternidad, expuso que antes de dar sus votos por estos préstamos, era necesario que el pueblo, que nosotros supiéramos por qué se iba a prestar 2 veces para la misma obra. Nosotros teníamos serias sospechas de que el dinero de la Diego de Holguín y el dinero del hospital de maternidad se había hecho humo en razón de anomalías, irregularidades y actos de corrupción. La semana pasada el ministro de Obras Públicas vino aquí a exponer la delicada situación que se ha dado respecto a la construcción del tramo 2 de la Diego de Holguín. Y este lunes que pasó llevó sus pruebas ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa que este lunes llega la doctora María Isabel Rodríguez a explicarnos que con el hospital de maternidad había pasado exactamente lo mismo? Licitaciones amañadas, modificaciones de contrato ilegales, pago de obras no ejecutadas en los 7 hospitales que estaban contemplados, desaparecimiento del equipamiento del hospital de Zacatecoluca, conciliación pagada por el Ministerio de Salud a favor de los contratistas en todos esos casos de los 7 hospitales, y después de haber conciliado, arbitrajes donde en este caso fue más exagerado, porque hasta el representante del Ministerio de Salud votaba en contra del ministerio. Habráse visto, perdimos por unanimidad. O sea que hasta el representante del gobierno votaba en contra del gobierno en algunos arbitrajes. También se dieron arbitrajes donde para economizar, dijo el ministro Maza, se iba a nombrar un solo árbitro que representara al demandante y al demandado. Y también, por supuesto, perdíamos esos arbitrajes. Un hospital no construido, 2 construidos por encima del precio y 4 sin construir, a medias, en un mínimo. Se consumieron 28.5 millones de dólares del hospital de maternidad. No es que simplemente se designó para los hospitales. Se pagaron obras no construidas, se pagaron conciliaciones, arbitrajes, se pagó por encima del precio. Nosotros estamos bastante convencidos que no es posible que a un ministro le fallen 7 proyectos estratégicos y no se dé cuenta. Que el ministro Maza haya solo visto pasar todos esos arbitrajes y esa millonada sin enterarse. Y le decíamos a la ministra, y ella se comprometió ciertamente, a que está completando su documentación para pedirle a la Fiscalía General de la República que deduzca responsabilidades. Porque como que ya era un caminito andado. Antes se decía que robaban porque hacían más angostas las calles o que hacían más delgadito el pavimento. Pero hoy la moda era no hacer la obra, cobrar la obra y después sentirse dañado y todavía pedir indemnización. Es una actitud bastante descarada. Pero bien, eso quedó claro el lunes. Por eso el lunes el FMLN planteó que estaba listo para votar por el hospital de maternidad, porque aquella petición de aclaración que hicimos como requisito
había sido cumplida satisfactoriamente por las autoridades actuales de salud. Sobre la marcha, los demás partidos plantearon que esperarían que vengan los ministros no a explicar para qué es el dinero, porque eso está en el convenio que vamos a aprobar ahora, sino más bien su plan de ejecución. Qué felicidad para el FMLN que pudimos reunir nuevamente a la Comisión de Hacienda y arribar a un dictamen favorable este día, y que luego vendrán siempre, el otro miércoles, no a explicarnos para qué es el dinero, sino cuál es su plan de ejecución, los funcionarios que se van a beneficiar, sus ministerios, con este préstamo. Déjenme decirles que es bueno que estemos ventilando estas cosas. Ya han pasado dos hechos que debemos registrar. Ayer se capturaron a empleados de Hacienda que extendían solvencias falsas, cosa que fue denunciada, que daban las contrataciones a empresas que falsificaban las solvencias. Y hoy este día me hablaba al mediodía el ministro de Seguridad Pública, que por primera vez en la historia ganó el gobierno de El Salvador un arbitraje a la empresa CPK, que es la que ha esfumado el equipamiento del hospital de Zacatecoluca. Pues hoy se le ganó un arbitraje y deberá pagar al ministerio $4 millones por la no construcción del penal de Jucuapa. Y él me pedía que les agradeciera que hemos reformado la ley de arbitraje. Yo recuerdo que la directiva trabajó esto. El haber cambiado todo lo que tiene que ver con el arbitraje ya está permitiendo que se le haga justicia también al Estado. Pero él también decía, la gente está más atenta después de que se han denunciado estos casos. Ya empezamos a ver resultados. Y cuando yo le preguntaba, era el mismo asunto. Se paga la obra sin que la hagan y luego demandan al Estado. De manera que si nosotros queremos pedir a la Fiscalía que continúe sus investigaciones, que no vaya a defraudar al pueblo, que debe deducir responsabilidades. Según la ministra de Salud, dinero que no debieron pagar son $28.5 millones, pero además han tenido que gastar $22 millones adicionales por no contar con el hospital de maternidad. Compañeros y compañeras, creo de que ha sido muy positivo que esta Asamblea Legislativa haya ventilado estos casos. Ese es parte de nuestro trabajo, porque eso genera conocimiento ciudadano, contraloría ciudadana y, de hecho, llama la atención al resto de instituciones para que realmente se metan a investigar estos casos, deduzcan responsabilidades y ojalá recuperen parte del dinero que injustamente nos han quitado. Yo esperaría que se cumplan los plazos de ejecución que ha presentado la ministra de Salud y que podamos en agosto del 2012, según ella nos informó, tener concluidas las instalaciones nuevas del hospital de maternidad. También el dictamen y el decreto establece que la comisión va a recibir el informe del comisionado para la ejecución de obras que ha nombrado la Presidencia de la República. De manera que la Comisión de Hacienda asume directamente la responsabilidad del seguimiento de la información sobre estas obras. Quiero, como FMLN, pues ratificar, celebramos que la Comisión de Hacienda haya tomado la decisión este día de votar por este dictamen una vez que logramos ventilar con un poquito de esfuerzo
cómo se robaron 51 millones de dólares en 2 ministerios, Obras Públicas y Salud, y cómo esto ha contribuido a ir ya generando conciencia ciudadana de que hay que vigilar los fondos públicos y a que las autoridades dinamicen las investigaciones para deducir responsabilidades, para castigar a los culpables, pero también para recuperar este dinero. Nosotros pensamos, ¿cómo es posible que el subsidio al gas vale 35 millones y vamos a dejar que se roben 50? Unas cuantas empresitas. Hay que hacer justicia para que el pueblo confíe cada día más en sus instituciones. Muchas gracias, señor presidente.